el día que Jesús nació. Hoy quiero hablarte de estas tres verdades que he enunciado, y la primera es que el imperio de los hombres fue conmovido. Comienza esta historia diciendo en el verso 1 al 3 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y ahora de pronto, Augusto César, el emperador de Roma, el gobernador del mundo. Como ustedes saben, Roma llegó a gobernar el mundo por 1000 años. Y este imperio romano sometió a todos los pueblos por medio de la fuerza militar, por medio de su influencia social. Y cada pueblo era conquistado y tenía que someterse. Por 1000 años Roma se creyó indestructible, que reinaría sobre la humanidad para siempre. ¿Y cuántas veces los gobernantes pueden sentirse así? Que tienen el poder y la capacidad para decidir los destinos de la humanidad. Sin embargo, los destinos de la humanidad nunca han estado en las manos de los hombres, siempre han estado en las manos de Dios. Ahora, el hombre le es delegada autoridad. La palabra de Dios nos dice que no hay autoridad en la tierra, sino aquella que es puesta por el Señor, aquella que permite. Y quizás nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que Dios permita un imperio como el de Roma, como los romanos? Sin embargo, a pesar de que ellos quizás pensaban que gobernaban el mundo, quiero decirte que Dios sigue gobernando la historia de la humanidad. La historia de la humanidad transcurre según los propósitos eternos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano, arriba en los cielos y también aquí abajo en la tierra. Y ahora va a poner en el corazón, en la mente, en la voluntad de este hombre, Augusto César, hacer algo, un censo. Generalmente el censo se hacía con un propósito, con propósitos tributarios y militares, para ver realmente cuánto debía aportar al imperio cada pueblo, cada nación. Y también para ver de qué manera podían seguir manteniendo el control sobre cada pueblo conquistado. Sin embargo, este censo que vino a la mente de Augusto César, ahora este censo va a tener un cumplimiento importante en el plan redentor de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que estamos en manos de gobernantes humanos? No te equivoques, mi hermano, mi hermana. Nuestras vidas siempre estarán en las manos del Señor. Sin embargo, los gobiernos son dirigidos por hombres limitados. Y muchas veces nosotros anhelamos buenos gobiernos. En el pueblo de Israel había un anhelo por su Mesías, un anhelo por su Salvador. Ellos consideraban que tendrían un redentor o un salvador político que los pudiera liberar del yugo romano y poder ser ellos cabeza de naciones. Muchas veces tenemos que en la vida vivir bajo gobiernos que no necesariamente son gobiernos justos. ¿Qué conflicto a veces podemos tener cuando sabemos que tenemos un Dios soberano y permite que vivamos bajo gobiernos injustos y aún incluso totalitarios que traen justicia y dolor al corazón del pueblo, de la gente? Y uno se pregunta, Señor, ¿eres tú quien permite realmente esto? Y yo he venido a decirte que sí. En la voluntad soberana de Dios, Dios permite gobiernos, incluso gobiernos injustos. Alguien se preguntó, ¿y por qué Dios permite eso? Muchas veces Dios lo hace para llamar a los pueblos a un genuino arrepentimiento. A veces pensamos que merecemos mejores gobiernos. La pregunta es, ¿el Perú realmente merece un mejor gobierno? Todos diríamos a una sola voz, claro que sí. ¿Y de qué depende realmente que alguien tenga un buen gobierno? Un buen gobierno depende sobre todo de la voluntad soberana de Dios. Hoy, por ejemplo, estamos admirando mucho a El Salvador. Dios ha levantado un presidente que todos lo llaman como el instrumento de Dios para sacar a esta pequeña república de la situación terrible que vivía.
Hoy muchos quisieran un buen presidente y creo que nosotros también, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes tú que la mayor responsabilidad para tener un buen presidente no descansa en la sociedad, descansa en la iglesia del Señor? En que tú y yo podamos orar. Y así también el pueblo oraba por un Salvador. Sin embargo, no entendía de qué manera esto iba a ser una realidad. Pero Dios, dice la Escritura, es que realmente gobierna aún el corazón de los gobernantes. Si hay algún buen gobernante, es por la misericordia y la gracia del Señor. Yo estoy meditando mucho sobre esto. Y me gustaría que de aquí hasta las próximas elecciones podamos orar como iglesia, que Dios nos dé un buen gobernante. Que podamos tener una nueva historia. Pastor, ¿esto es posible? Mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 21, verso 1. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, quien lo conduce a todo lo que quiere. Alguien dijo, pastor, ¿y entonces qué pasa con nuestro gobernante? Yo realmente preocupado por el Perú. Casi todos nuestros expresidentes, ¿dónde están? En la cárcel. Y si realmente queremos superar esta vergüenza nacional de tener a todos nuestros expresidentes en la cárcel, dando un mal testimonio al mundo, necesitamos quizás como el pueblo de Israel estar orando para que Dios pueda levantar un hombre que traiga realmente bienestar. Alguien dijo que cada pueblo tiene el presidente que se merece. A veces Dios permite gobernantes que sí hacen sufrir al pueblo, pero ¿sabes qué? Los pueblos que sufren vuelven su corazón a Dios. El Salvador sufrió tanto que tuvieron que unirse, como dicen, perro, pericote y gato, para clamar al Señor. Los enemigos políticos se unieron por un solo clamor: Señor, sácanos de esta situación tan terrible que ellos vivían a causa de la violencia. Y Dios tuvo misericordia, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Y es necesario, hermano, que entendamos de que si Cristo vino a este mundo, es porque también había un clamor en la humanidad por un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Dios puso en el corazón del emperador el hacer un censo para que todo el mundo fuera empadronado, sin saber que Dios lo estaba guiando al cumplimiento de su voluntad. En Daniel capítulo 2, verso 20 al 22 dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. Hermano amado, Dios ahora va a conmover a todo el imperio romano. Imagínate, este acontecimiento hizo que todos tuvieran que viajar. Todos en ese año tuvieron que movilizarse hacia su lugar de nacimiento para poder ser censados. De pronto todo el imperio fue movido y nadie sabía que esto venía por la mano de nuestro Dios. Que nuestro Dios también pueda mover al Perú, pueda mover las naciones, para que pronto podamos ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Si este contenido te ha bendecido, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita.